Nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en estos momentos en el programa Creciendo Juntos como Cristianos. Vamos a listar nuestras Biblias y vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13 en adelante. Pero vamos a escuchar un canto con nuestra hermana Laura Soto Picado. Ya regresamos.
los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Señor, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Diga conmigo, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios, por el gozo de Dios, por el gozo de Dios. Bueno, damos gracias a Dios por el canto de nuestra hermana Laura, que le agradecemos mucho la gentileza y la bendición de hacer estas grabaciones para este tiempo. Como decíamos, vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Hemos estado estudiando sobre la carta de Timoteo que Pablo escribió estando en la prisión. Y en el versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste, que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Habíamos dicho que Pablo es una persona que se recomienda a sí mismo. Él dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo no tenía ningún problema de ponerse él como un seguidor de Cristo porque él era en ese tiempo fue uno de los que realmente demostró por sus hechos que él era un seguidor de Cristo. En la otra versión que dice, nueva versión internacional, dice, con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí oíste. Habíamos compartido que cuando se habla de sana doctrina es porque se entiende que si hay sana doctrina es porque hay una doctrina que no es sana. Siempre lo ha habido y lo va a haber. Siempre va a haber personas que no tienen una sana doctrina. Por eso la recomendación que siempre se le ha recomendado es que usted vaya a la palabra del Señor para que usted se vaya dando cuenta de lo que se le está hablando. Independientemente de quién usted escuche el mensaje de Dios, usted tiene que ser una persona que se tiene que preocupar por sí mismo. Es muy importante, la vida suya vale demasiado como para que usted la deposite en un hombre o en una mujer que simplemente usted recibe toda esa información y da por hecho de que así es. Y no, y nosotros tenemos que entender que yo tengo una responsabilidad muy grande
de aprender bien. Y en este caso Pablo le enseña a Timoteo y le sugiere que retenga la sana doctrina. Es una recomendación que es buena que cada uno de nosotros podamos tenerla bien presente. Tenemos que anhelar la sana doctrina. Tenemos que retener la sana doctrina. Debemos de preocuparnos por aprender la sana doctrina. Es importantísimo, como les digo. Usted vale demasiado como para que confíe y deposite su vida en cualquier persona. El versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. La versión Las Américas dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que se te ha sido encomendado. ¿Cuál es el tesoro que habla la versión Las Américas? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el tesoro más grande que un hombre, que una mujer puede tener. No es los millones de colones, de dólares, de la moneda que se tenga. Eso no es lo más importante. Lo más importante, lo más valioso para un hombre, para una mujer, es el tesoro que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en la nueva versión internacional, dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha sido confiado. Pablo le recomienda a Timoteo que tenga muchísimo cuidado de lo que a él se le enseñó. Es lo mismo, usted y yo hoy tenemos que tener un cuidado muy grande sobre lo que se nos está enseñando y qué es lo que hay en nosotros como enseñanza. ¿Habrá en nosotros realmente enseñanza bíblica? ¿Habrá en nosotros enseñanza de hombres de una religión X? Cada uno de nosotros sabemos. Cuando usted habla de la palabra del Señor, ¿de quién habla? ¿De qué comunicas? Porque hay personas que le vienen y le dicen a uno que usted tiene que pertenecer a esta organización religiosa porque si no está ahí, usted no es parte del reino. Otros le dicen que usted tiene que irse para este otro lado. Religiones de religiones hay en el mundo. Y todas supuestamente llevan al Padre. Pero tenemos que tener presente esto, que Jesucristo dijo que Él era el camino, que Él es la verdad y que es la vida. Y que nadie va al Padre sino por Él. Entonces, si una X organización religiosa no está fundamentada en Cristo Jesús como la principal piedra, esa organización religiosa puede tener muchísimos miembros, pero no significa que sea de Dios, porque el principio del Evangelio es Cristo Jesús, quien abrió el camino, quien es la verdad y que es la vida y que es la única fuente que lleva al Padre. No hay otro. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pablo diciéndole a Timoteo, el Espíritu Santo habita en Timoteo, habitaba en Pablo, pero también habita hoy en nosotros.
que el Espíritu Santo, el tesoro que ha sido encomendado. ¿Guardamos nosotros el tesoro? ¿Realmente nosotros el tesoro? ¿O lo que se nos ha enseñado lo menospreciamos? Lo que se nos ha enseñado no lo hemos tomado como antes de nuestras vidas. Nosotros, usted y yo, tenemos que preocuparnos mucho por la enseñanza que estamos recibiendo, porque eso es importantísimo para nosotros. Como lo he dicho en muchísimas oportunidades, es vital. Imagínense que todos, yo creo que todos queremos ir al cielo. Son muy pocos las personas que dicen que el cielo, que el infierno, que eso que es mentira, que eso es inventado por los hombres. Pero todo lo que creemos en el Señor, queremos ir al cielo, queremos ir al Señor. Pero usted sabe lo que es que no siendo gato, que yo crea que lo que me están enseñando me están guiando, me están instruyendo para llevarme al cielo, pero al final de cuentas, la enseñanza de este grupo religioso no es sana. Entonces yo tengo que preocuparme por aprender y aprender bien. Pablo, las recomendaciones que siempre habla es sobre el cuidado de guardar las cosas de Dios. Otra cosa que tenemos que aprender nosotros como hijos, las mujeres como hijas de Dios, es que siempre van a haber personas que nos decepcionan. Pablo en el versículo 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Finicio, Figelio y Hernógenes. Pablo dice, estas dos personas me abandonaron. Pablo estaba en la cárcel. Se supone que una persona cuando está en una situación bastante difícil, como en este caso Pablo, ¿qué piensa usted que debieron de haber sido las personas que estaban a la par de Pablo? Sus ayudantes, personas de confianza, personas que estuvieran ahí a la par de Pablo, viendo qué necesitaba, viendo qué necesitaba, ayudándole en todo lo que él podía ayudarle, porque Pablo estaba en la cárcel. Ah, no, pero es muy bonito. Lo abandonan. Esto no es de extraño. No nos preocupemos, nos duele mucho cuando alguien nos abandona. Nos duele mucho cuando alguien en la cual nosotros hemos compartido la palabra del Señor, nos hemos congregado por mucho tiempo en la misma congregación y hemos tenido una buena relación, pero en un momento de necesidad nos abandonan. Yo no sé si el caso de esta gente que abandonó a Pablo fue por estar Pablo en la cárcel. Pero muchas veces a las personas, cuando están pasando una necesidad, cuando están pasando una situación bastante adversa, lo que la mayoría de gente piensa es que está en pecado y como consecuencia del pecado está pasando esa necesidad. Entonces, lo abandonan a uno.
Mucha gente piensa que porque una persona está pasando, se queda sin trabajo, porque pasa una enfermedad, es porque está en pecado. No. En los momentos de que las personas están en necesidad es cuando nosotros deberíamos de apoyarlos más. Entonces no debemos de asustarnos cuando alguien nos abandona. Al mismo Jesús en la palabra del Señor nos dice que ya le digo cuál capítulo. Ya le digo cuál capítulo estamos para el capítulo de Juan, capítulo 6. Vamos a ir al versículo 66. Juan, capítulo 6. Hablando Jesús con los que estaban ahí a la par de él, porque a Jesús lo siguió mucha gente. Y entonces en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Al mismo Jesús abandonaron. No nos van a abandonar a nosotros. Ahora, Jesús no quería que ninguno de estos lo abandonaran. Pero muchas veces nos abandonan porque la palabra que usted está expresando, la palabra que uno está, no cabe en ellos. Porque algunas personas quieren que el evangelio sea suavecito. Sea un evangelio light, como dicen, como muchos lo quieren. Muchas personas no quieren que se hable dentro de las congregaciones en contra del pecado. Como me lo dijo una vez una persona, me dice, de aquí para adentro, enseñándome la propiedad de donde está la congregación, del portón para adentro usted es mi pastor, del portón para afuera usted ya no es, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces yo le dije que no es. O era del portón para adentro el pastor y del portón para adentro, para afuera también, o no lo era. Quieren ponerle a las personas condiciones. ¿Le gusta a uno que se vayan? No. Pero nosotros no podemos permitir cambiar el evangelio por que las personas no se vayan. Jesús no cambió aquí el evangelio. Habló, transmitió lo que él quería transmitir. Y aún ahí, vea lo interesante. Entonces, como dice, desde entonces muchos de sus discípulos, personas que estaban ahí a la par de él aprendiendo, volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, dijo entonces Jesús a los 12. ¿A quién? A los 12. Jesús mismo le decía a los 12. Bueno, ¿se quieren ir ustedes también? Como quien dice, si ustedes se quieren ir, no los atraso. Yo no voy a cambiar lo que yo estoy diciendo por ustedes tampoco. Fue cuando Pedro se levantó y dijo, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es lo que tenemos que entender. Lo que tenemos que entender es que el único que tiene palabras de vida eterna es Jesús. Y aquí dos personas, por lo menos dos nombres que da Pablo, abandonaron a Pablo cuando Pablo necesitaba que estuvieran ahí a la par de él. Como le digo, usted no se asuste cuando usted necesita que las personas estén ahí a la par suya porque usted tiene una necesidad.
te abandonen, pero también te tengo una nueva. Te tengo una buena noticia. No todos te van a abandonar. No todos van a tomar decisiones de decir, yo no quiero estar más con esta persona por esto, porque solo problemas y algo está pasando y no. Dice el versículo 16, tenga el Señor misericordia en la casa de Onesíforo. Qué nombre. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Es como le digo, van a haber personas también que te van a valorar, te van a apreciar. Y como dice Pablo aquí, no se avergonzó de Pablo porque Pablo estaba en preso. Pablo estaba en la cárcel. Entonces, conforme a este texto, pareciera que los otros sí se avergonzaron. Pero este hombre muchas veces confortó a Pablo y no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Por eso es que Pablo se refiere a este hombre, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solicitadamente y me halló. Que este hombre buscó a Pablo, se interesó por ir a ver dónde estaba Pablo, se interesó por ver qué necesitaba Pablo, para llevarle a Pablo lo que él necesitaba. Que esta persona se preocupó. Otros abandonaron a Pablo, pero este hombre se preocupó por ver qué necesitaba Pablo. Así es que muchos te podrán abandonar, pero siempre van a haber personas que te van a valorar. Siempre van a haber personas que te van a apreciar. Siempre van a haber personas que van a querer estar a la par suya, independientemente de la situación que usted esté pasando, porque van a entender que para ellos va a ser una bendición servirle a usted. Como le decía, nos duele cuando las personas se van, sí. Quisiera que no se fuera. Pero si una persona no quiere luchar con usted, ¿qué se va a hacer? Cuando una persona no tiene el mismo pensamiento que usted tiene, ¿qué se va a hacer? Pero siempre van a haber personas que te valoran, te aprecian y van a hacer todo lo posible por estar con usted en todo momento. Lo que tenemos que ver es eso. A las personas que están ahí a la par de uno debemos de valorarlas un poquito más. Apreciarlas. Porque son las que le demuestran a usted fidelidad en todo momento. No solamente cuando las cosas marchan bien. Mire, cuando uno está bien, uno, aunque necesita ayuda, pero uno está bien. Pero cuando uno está pasando una situación es cuando más necesita ayuda. Y Pablo le da gracias a Dios por este hombre que se preocupó por saber dónde era que estaba Pablo, para ver qué necesitaba Pablo, para ayudarle a Pablo.
Y el último versículo de este, que es el 18, Pablo se está refiriendo a este hombre. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando más y cuánto no nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Que el Señor le conceda hablar misericordia del Señor en aquel día, además los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Que el Señor le conceda hallar misericordia. Le está hablando referente a este hombre. Bendigamos a aquellas personas que están a la par nuestra. Esas personas que nos ayudan. Bendigamos a esas personas que no se avergüenzan de nosotros. A esas personas que están a el lado y que le han demostrado a usted fidelidad. Que me han demostrado a mí fidelidad, integridad. Démosle gracias a Dios por el servicio que estas personas nos brindan. A veces oramos más por las personas que nos abandonan, las personas que nos critican, las personas que para ellos no somos nada, que por las personas que están a nuestro lado. Vamos, no es que tenemos que menospreciar a las personas que nos abandonan, no es eso. Valoremos a las personas que están con nosotros. Apreciemos las personas que están con nosotros. Llevemos a estas personas a la presencia de Dios y démosle a Dios gracias por ellos. Porque son personas que están a nuestro lado. Personas que son como Aarón y Hur, que Moisés se cansaba y ellos le alzaban las manos. Y démosle gracias a Dios por el consejo que Pablo le da a Timoteo en este capítulo 1. Segunda Timoteo capítulo 1. Léalo detalladamente y usted le va a seguir sacando más a este capítulo, como a toda la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la bendición que tenemos de escudriñar la palabra del Señor, de crecer juntos como cristianos. Padre, te damos gracias en estos momentos. Nosotros te bendecimos, te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por usar a nuestro hermano Pablo, Señor, de tal manera que se preocupó tanto por su siervo Timoteo, pero al mismo tiempo que dejó estas cartas, las escribió, no pensó que iéramos a tenerlas hoy todavía, Señor, pero son cartas que nos motivan, nos enseñan, nos instruyen, nos capacitan, y por eso te damos gracias. Gracias porque tú has preservado estas cartas hasta el día de hoy para que nosotros las leamos, la entendamos, comprendamos y que podamos ser baluartes unos a otros. Que también entendamos que para algunas personas no somos personas muy importantes, pero lo importante aquí, Señor, es que para ti sí. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que está oyendo esta palabra, que va a oír esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona y te pido, Señor, para que tú
le ayudes a estar a la par de ese líder, a la par de ese pastor o de esta hombre o mujer, Señor, ayudándole en todo lo que sea posible. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te damos gracias y nosotros te bendecimos. Amén. Recuerde muy bien que ya casi las iglesias se están abriendo y que no debemos de quedarnos en casa. No debemos de quedarnos en casa, así que levantándonos todos para reunirnos en nuestras congregaciones a seguir alabando y bendiciendo al Señor. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.